Hola amigos, muy buenos días. Para poder obedecer a Dios necesitamos antes confiar, creer en lo que Él nos ha dicho. De modo contrario, cuando nosotros no creemos, no confiamos en lo que Dios nos ha dicho, nosotros vamos a caer en desobediencia. Tenemos un ejemplo claro hoy, estamos leyendo el capítulo 13 del primer libro de Reyes y nos toca leer hoy del 10 al 24. Es una historia muy interesante de este hombre de Dios que él usó para darle una palabra de advertencia a Jeroboam. Cuando Jeroboam había desviado su corazón tras la adoración de ídolos paganos. Y leo para ustedes a partir del versículo 11. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había dicho aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre les preguntó, ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó, aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo, ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó, también yo soy profeta como tú. Un ángel obedeciendo a la palabra del Señor me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Y entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá lo siguiente. Así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Tenemos una narración muy sencilla, pero nos va a ayudar para poder comprender cómo cuando nosotros no creemos el mandato o la advertencia de Dios, vamos a caer en desobediencia. Dice el pasaje que Dios había tomado a un hombre llamado el hombre de Judá. El hombre de Dios que venía de Judá. Y este hombre Dios lo usó para ir con el rey Jeroboam, que era el rey de las tribus del norte de Israel, para darle una advertencia que llegaba a su fin. Y este hombre, cuando terminó de darle su mensaje a Jeroboam, el mismo Jeroboam le dijo, ven a casa conmigo y come algo, además quiero hacerte un regalo. Y el hombre de Dios, que había venido de Judá, le dijo, no puedo hacerlo, porque mi Señor me ha dicho, no comas ni bebas agua ni regreses por el mismo camino. Así es que él no aceptó la invitación de Jeroboam y él se fue, tomó su camino de regreso a Judá. Pero dice que hubo un profeta anciano de las tribus del norte, que oyó de él y lo fue a alcanzar, y donde lo encontró le dijo, vente a mi casa para que puedas comer y beber. Y el hombre de Dios de Judá le volvió a decir lo mismo, no puedo hacerlo porque el Señor me ha dado esta orden, no comas pan ni bebas agua de allí ni regreses por el mismo camino. Y este profeta anciano de las tribus del norte, seguramente con dolo, le dijo, bueno, un ángel del Señor me habló a mí y me dijo, llévala a tu casa para que coma. Y dice el texto claramente que lo engañó. Acto seguido, este hombre de Dios de Judá va con el profeta anciano del norte, va a su casa, come, bebe, y una vez que han terminado, el mismo profeta anciano del norte le hace una declaración de parte de Dios y dice, por cuanto yo te dije que no lo hicieras, tu cuerpo no será sepultado en la tumba de tus antepasados. Y este hombre muere en el camino en manos de un león. La historia para ahí, mañana seguiremos leyendo el resto de esta historia. Pero quiero resaltar algo. Dios le había dado una orden a este hombre de Judá para que fuera a darle un mensaje a Jeroboam.
Y además del mensaje para Jeroboam, le ha dado una orden para él. Le dijo: no comas pan ni tomes agua de ese lugar, y cuando regresa por un camino distinto. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios le había dado al rey Jeroboam era un mensaje muy fuerte, era sobre un castigo que Dios iba a darle a Jeroboam. Así es que él tenía que cuidarse, y una de las formas era no comiendo nada ahí en ese lugar y regresando por un camino distinto. Pero este hombre de Dios, sí, cuando el rey Jeroboam le hizo la invitación, él rehusó. Pero cuando se encuentra a otro hombre que le dice que Dios le habló, este hombre le cree y entonces regresa a su casa para comer y beber. Amigos, aquí está el punto. El hombre de Dios de Judá, de principio creyó lo que Dios le dijo. Tanto lo creyó que fue y se lo dijo a Jeroboam: no puedo, porque Dios me ha dicho que no puedo hacerlo. Pero cuando se aparece otra persona, y esta persona le miente y le engaña y le dice: pues fíjate que a mí me habló otro ángel de Dios, y le dice que venga por ti, él cree a la palabra de este profeta anciano. Ese es el punto. Exactamente lo mismo pasó con Adán y con Eva. Dios le dijo a Adán: no comas del fruto de este árbol porque vas a morir. Y cuando se presenta la serpiente, le da dos argumentos a la mujer. El primero fue: no, así que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Y era una mentira. No, sí podemos comer de todo, excepto de uno. Y la segunda mentira de la serpiente fue: no, es que Dios te está mintiendo, porque Él sabe que si tú comes ese fruto serás como Él, conociendo el bien y el mal. En ese momento, la mujer deja de creer la advertencia de Dios y le cree a la serpiente y accede a la invitación de la serpiente. Justo lo que le pasó a este hombre de Judá. Deja de creer en la advertencia que Dios le había dado y empieza a creer en la invitación que le hace este profeta anciano, que con mucha astucia le dijo: un ángel del Señor se me apareció. Amigos, ¿qué está en el punto de la reflexión de hoy? Cuando nosotros dejamos de creer los mandatos, las advertencias de Dios que están en la Biblia, entonces nosotros vamos a creer a cualquier otra persona que se aparezca en nuestro camino. Así han nacido las sectas en nuestro tiempo, por personas que han dicho: Dios se le reveló a fulano y a mengano, y ahora tienen otra Biblia y ahora tienen otro libro. Y normalmente las sectas nacen cuando en el centro de la vida de iglesia no está Jesucristo como Señor y Salvador, cuando la Biblia no está en el centro del entendimiento de la voluntad de Dios para su pueblo. Cada vez que alguien toma la Biblia, pero también toma otro libro, o lo que dice una autoridad, o lo que dice otro pseudoprofeta, pseudoapóstol, o cualquier otra persona, pero que contradice lo que Dios está diciendo, estamos siendo engañados. Nuestra responsabilidad como proclamadores de la palabra de Dios es decir: así ha dicho Dios, basado en lo que está en la Biblia. Y cada vez que usted escucha a alguien que enseña algo con base en la Biblia, está en lo correcto. Pero cuando alguien empieza con conjeturas y con: a mí se me reveló un ángel y a mí me dijo Dios que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, está empezando a engañarle. Así que tengamos cuidado, porque somos llamados a creer y a confiar en lo que Dios nos ha revelado en la Biblia. Y cada vez que nosotros confiemos y obedezcamos las invitaciones de otras personas que no están buscando la obediencia a Dios, vamos a ser desviados de nuestro camino. Y eso tiene una consecuencia, porque esa desobediencia obedece a nuestra desconfianza. Y cuando desconfiamos de Dios, pagamos la consecuencia de la desobediencia, que es la ira de Dios sobre nosotros. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu palabra y de la forma, Señor, en que tú nos hablas a través de ella. Usando la historia de este hombre que ni siquiera sabemos su nombre, pero que conocía la orden que tú le habías dado, el mandato, la advertencia. Y de principio la tuvo presente, pero después, ante el ofrecimiento de este profeta del norte, él la olvidó y cometió un gran error: desconfiar de lo que tú dijiste y de obedecerte de lo que tú le habías advertido. Padre Celestial, yo ruego porque tú nos perdones cuando nosotros hemos hecho más caso a lo que dicen otras personas, a lo que dicen otros libros, y nos olvidamos de lo que dice la Biblia.
Ayúdanos a que con la lectura diaria que hacemos podamos tener fresco en nuestra memoria tu palabra, tu consejo, tu advertencia, tu mandato, aquello que tú esperas de nosotros, y que podamos ser fieles, podamos ser obedientes, porque confiamos que lo que tú dices es la verdad. Y ayúdanos a estar atentos a aquellas voces, aquellas enseñanzas que no están fundadas en la Biblia, que no tienen un respaldo en la Escritura, y que nos invitan a desviarnos del camino en el que estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.